Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan, por favor? Leslie, que nos estás ayudando. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Un fuerte saludo en este segundo día de nuestro Congreso CLAR. Nosotros, Diego Eduardo Dávila Benavides y Yamil Gabriel Lozano Torres, y quien les habla, Edwin Murillo Amariz, les damos la bienvenida a este espacio que hemos construido y es un espacio que venimos trabajando hace un tiempo desde nuestras preferencias temáticas a nivel de gestión pública. Este panel, Innovación en la Administración de las Políticas Sectoriales en Colombia, pretende mostrar, dejar en evidencia los avances que tenemos en nuestros temas de interés. Tres temas, tres sectores y tres perspectivas completamente distintas, pero que se unen precisamente en eso que nosotros hemos querido denominar como la innovación, denominar para ingresar a ese campo amplio de la innovación en la gestión pública. Entonces, Yamil Gabriel Lozano Torres es politólogo de la Universidad Javeriana, magíster en política social y es docente tiempo completo de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Diego Eduardo Dávila Benavides es politólogo de la Universidad Javeriana, magíster en política social de la Universidad Javeriana, magíster en paz y desarrollo de la Universidad de Linnaeus en Suecia y es candidato a doctor en Ciencias de la Administración y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Y quién les habla? Edwin Murillo Amariz, profesional en Relaciones Internacionales, teólogo, especialista en resolución de conflictos, magíster en Filosofía, magíster en Teología y doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente me desempeño como subdirector de la Escuela de Impuestos y Aduanas de la DIAN aquí en Bogotá, Colombia, y soy docente de varias universidades. Bueno, vamos entonces a ubicarnos en el marco, digamos, de propuesta que nosotros hemos querido. Diego Eduardo Dávila primero nos trae una reflexión, un análisis que pretende presentar algunos resultados preliminares sobre las implicaciones éticas y sociales que trae consigo la implementación de la inteligencia artificial en el diseño e implementación de sistemas de información social. Él toma como referencia la experiencia adelantada en Colombia con la modernización del SISBEN y el lanzamiento de toda esta digitalización en la cuarta versión. Si bien la implementación de las TIC en el desarrollo de las funciones del gobierno conlleva procesos de adaptación y cambio en términos de automatización de tareas y nuevos mecanismos de decisión, el algoritmo utilizado en el desarrollo de SISBEN 4 actúa como una caja negra, en la que los ciudadanos y potenciales beneficiarios solo conocen los datos de entrada y los resultados que arroja. No existe en tal caso transferencia algorítmica como se ha propuesto en diferentes esquemas para el uso ético de la inteligencia artificial en el sector público. Estas implicaciones son relevantes para el desarrollo presente y futuro de los programas sociales del Estado colombiano. Entonces, con esta breve introducción y ubicación conceptual y de referencia desde la propuesta de Diego Eduardo Dávila, le damos la palabra a Diego para que comparta con nosotros sus reflexiones. Recuerden un poco las normas o la parte, digamos, estratégica para que nos pueda rendir el tiempo. Cada uno de nosotros tendrá 20 minutos para 20 minutos máximo para presentar su propuesta y luego podremos interactuar con quienes quieran conversar con nosotros y así de esta manera dinamizamos este ejercicio académico. Diego, muchas gracias y pues bueno, tiene la palabra.
Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Murillo por la presentación. Muchas gracias a todos y todas por asistir a este espacio. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla en este momento? Sí, se está viendo bien. Muchas gracias. Bien, como lo mencionaba el doctor Murillo, este aporte para este panel tiene como propósito discutir un poco sobre las implicaciones éticas y sociales que trae consigo la implementación y el uso de la inteligencia artificial en el sector público, particularmente adoptando el caso colombiano a propósito de todo un trabajo que ha venido adelantando el Estado para el uso extensivo de la tecnología, y en este caso pues la inteligencia artificial es en el marco de la cuarta revolución industrial y todo lo que se ha venido planteando, pues digamos, una disposición tecnológica válida y pertinente para las actividades que adelanta el sector público. Como lo mencionó el doctor Murillo, soy profesor de tiempo completo de la Universidad de Santo Tomás y actualmente también me desempeño como consultor de la Vicerrectoría Nacional de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia, que, como ustedes saben, institución que acoge este año el Congreso del CLAD. Algunos elementos que considero pertinentes para contextualizar este trabajo. Como lo mencionó el doctor Murillos, esta ponencia hace parte de un trabajo que he venido desarrollando con algunos colegas de otras universidades, de la Universidad de La Sabana. Hace parte también de la discusión en términos conceptuales de mi trabajo doctoral, y que pues tiene como referencia desde luego el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para fortalecer la toma de decisiones en el sector público. Entonces, ese es como un primer eje de contextualización. El segundo, toda la dinámica de aprovechamiento de datos y uso de algoritmos basados en inteligencia artificial. La inteligencia artificial como apuesta, digo como apuesta en este caso en el contexto de esta ponencia, a propósito de su utilización en el sector público, pues tiene unas condiciones, ¿no? Unas condiciones previas para su efectiva utilización e implementación, y es el efectivamente disponer de datos precisos sobre, en este caso, la caracterización de la población colombiana a propósito de lo que es la focalización del gasto social, de tal forma que el uso de la inteligencia artificial, de los algoritmos basados en inteligencia artificial, pues conlleven efectivamente una mejor toma de decisiones en cuanto a focalización y uso de recursos públicos. Un tercer eje de contextualización, pues es sin duda alguna esta discusión permanente sobre la modernización de los sistemas de protección social y registro de beneficiarios de los programas sociales del Estado. Hay un elemento que es bien importante en el caso Colombia, un estudio que adelantó la CEPAL ya en el año 2016, en donde no necesariamente para el caso colombiano tenemos una distinción, como en otros contextos, de sistemas de protección social y de registro de beneficiarios. Esto, pues digamos, se viene trabajando a partir del año 2020 con el decreto 812, que busca crear un registro social de hogares, en el cual efectivamente se busca centralizar datos e información a propósito de las transferencias monetarias que diferentes instituciones públicas puedan adelantar, en este caso a propósito de temas de protección social, de atender necesidades específicas de la población, y en ese sentido tener claridad respecto de este tipo de transferencias, y a partir de allí pues este registro social de hogares permitirá avanzar en esto, apalancado desde luego pues en una modernización también de lo que es el registro de beneficiarios, que en términos conceptuales y a propósito del caso colombiano es un elemento muy cercano a lo que es el CISBEN en la actualidad, ¿no? Poder identificar, categorizar e identificar características específicas de la pobreza en Colombia, que para el caso de la implementación de programas sociales le permite al Estado focalizar el gasto social y direccionarlo a los grupos poblacionales que, digamos, se consideren más vulnerables o con alguna situación que sea importante entender. ¿Por qué digo alguna situación? Porque al final también el COVID-19, la pandemia por el COVID, cambió un poco las dinámicas a propósito de lo que es efectivamente toda una estructura y una definición de cuáles son las alternativas en términos de gasto social. ¿Cuál es la problemática central de esta ponencia? Como lo mencionaba previamente, en esencia, lo que busca discutir este espacio es estas condiciones metodológicas y técnicas que se han dispuesto, en este caso por el Departamento Nacional de Planeación, a propósito de lo que es la implementación del CISBEN 4. Esto pues tiene implicaciones, por un lado, a propósito de la disposición y uso de datos reportados por los ciudadanos a partir de los procesos de encuestamiento, el tratamiento de los datos, cuáles son los mecanismos que se utiliza para contrastar la veracidad de los datos. Aquí hay un elemento que es bien importante, en tanto estos procesos de modernización también conllevan a identificar
o focalizar mejor el gasto social. Esto trae problemáticas también porque se pueden generar dinámicas de exclusión de personas y grupos poblacionales que realmente, a propósito de las condiciones sociales de los contextos, requieran efectivamente algún tipo de transferencia monetaria para solventar algún tipo de necesidad específica que puedan tener estos grupos poblacionales priorizados. Entonces, lo que está de fondo en esta discusión a propósito del título de esta ponencia son esas condiciones éticas y sociales. La implementación del uso de la inteligencia artificial cambia la dinámica, no es una tecnología cualquiera. El profesor Oslak, que hace parte de, como ponente, pero también uno de los expertos internacionales que ha sido invitado a este congreso, tiene una discusión muy interesante a propósito de las tecnologías de carácter disruptivo, y la inteligencia artificial es sin duda una tecnología que cambia muchas dinámicas y en este caso pues la toma de decisiones en el sector público, cómo se toman las decisiones, cómo se apalancan esas decisiones a partir del uso de la tecnología, pues marca esta disrupción tecnológica que incide efectivamente en la toma de decisiones públicas. Entonces, por ahí va, digamos que la problemática, digamos que en esta ponencia. Algunos ejes conceptuales que sí son bien importantes para definir la estructura de esta ponencia y el trabajo, y es por un lado algoritmos basados en uso de la inteligencia artificial. Como lo mencioné, digamos, ese es el centro respecto a la disposición tecnológica utilizada en este caso para fortalecer la toma de decisiones respecto del gasto social. Ahorita veremos un poco esto qué significa, o sea, algunas aproximaciones sobre lo que se entiende por inteligencia artificial. Todo esto apalancado de dinámicas de interoperabilidad. El aprovechamiento de la inteligencia artificial pues nace o se puede apalancar primero en la posibilidad de interoperar entre diferentes bases de datos públicas para poder corroborar efectivamente los datos entregados por los ciudadanos y poder identificar claramente bajo los criterios de cualificación, de focalización, cuáles son las personas a las cuales les debemos llegar, y esto apalancado la interoperabilidad entre bases de datos públicas y privadas también. Lo que veremos con el SISBEN 4 es avanzar o plantea la posibilidad de generar dinámicas de interoperabilidad con otras bases de datos privadas para corroborar datos e información entregadas por parte de los ciudadanos. Sistemas de información social y registros de beneficiarios, esto lo mencioné previamente, los sistemas de información social que abarcan la información de los ciudadanos y de los grupos sociales que son priorizados, marca también una definición clara de cuáles son los programas sociales y el gasto social que se ha direccionado, y el registro de beneficiarios a través de los procesos de captura, ¿no? Y como su palabra lo indica, el registro de las personas que a nivel nacional son focalizadas a propósito de procesos, en este caso de registro como el que se adelanta bajo la metodología SISBEN. Y por último, las implicaciones éticas y sociales, este proceso de elaboración que hemos venido adelantando con colegas, y es, bueno, en términos del aprovechamiento de las TICs, y esto, pues, esto debe marcar efectivamente también un norte respecto de cómo se debe adelantar, ¿no? Entendiendo que la inteligencia artificial, por su carácter disruptivo, cambia muchas dinámicas, cambia las formas en las cuales se toman las decisiones, y en ese sentido hay que discutir un poco en la línea de, si bien la tecnología y la disposición de la inteligencia artificial puede ser pertinente, cuáles son las implicaciones que nosotros debemos adoptar para efectivamente buscar mecanismos de implementación idóneos. Referentes del caso colombiano. Claramente el uso de la inteligencia artificial está apalancada en decisiones de política pública y marcos normativos que posibilitan su uso e implementación. En nuestro caso particular, pues como algunos referentes más recientes, también hay que decir que este proceso de evolución y inserción de las TICs en el sector público de manera permanente en el caso colombiano, pues se puede rastrear inclusive en las últimas 2 décadas con procesos permanentes de modernización y uso de diferentes tipos de herramientas tecnológicas, tanto en la línea de todo el tema de telecomunicaciones y otro tipo de alternativas. Y en ese sentido, pues este panorama que se presenta aquí es de lo más cercano y de lo más concreto a propósito de la inteligencia artificial. Por un lado, la política de gobierno digital del 2015 pues apalanca y plantea algunos elementos de aprovechamiento de la tecnología, pero plantea un elemento que es fundamental y es el aprovechamiento de datos. Esto siendo un elemento que es central en tanto la inteligencia artificial, y esto lo plantean diferentes expertos en la materia, pues van a plantear que los datos son como la gasolina o es el insumo básico sobre la cual u otro tipo de energía, si se quisiera llamar de esa manera, que posibilita efectivamente que los algoritmos puedan operar. Sin datos, sin calidad de datos, pues los algoritmos no tendrían sobre qué operar y pues al final y al cabo no tendrían, digamos, algún tipo de utilidad.
Un segundo elemento, la política nacional de transformación digital y uso de la inteligencia artificial, como un marco de referencia en el marco de lo que este gobierno ha planteado como el aprovechamiento de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, siendo la inteligencia artificial una de ellas. Y un tercer elemento, que es un poco paradójico y es parte un poco ya de manera posterior en la reflexión, Colombia dispone de uno de los primeros marcos éticos, si no es que es el primer marco ético para el uso de la inteligencia artificial en América Latina. De hecho, hace aproximadamente una semana, después de un proceso de consulta ciudadana y de revisión, esto digamos que apalancado con el Banco Interamericano de Desarrollo, pues se plantea un marco de referencia de lineamientos base para poder adoptar de manera efectiva el uso de la inteligencia artificial en el sector público en Colombia, con las consideraciones éticas que esto plantea, pero que al, digamos, tener como referencia este marco ético y al ver un poco lo que será posteriormente la reflexión del caso, pues vemos que hay disonancia respecto a lo que se puede plantear como marco ético versus la implementación actual de la metodología SISBEN 4 y el sistema en su conjunto. El SISBEN, ya aterrizando al caso colombiano, el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, como se define, pues viene implementándose en Colombia desde el 55. Actualmente esta versión del SISBEN 4 que se apalanca en el uso de la inteligencia artificial es la cuarta versión. La versión inicial, en términos de medición de la pobreza y de la focalización del gasto público, pues asumía la medición de la pobreza como una problemática de exclusión productiva, ¿no? Y a partir de allí, pues, se centraba la discusión en torno a la falta de generación de ingresos como la problemática central. Con las versiones 2 y 3 se incorpora una perspectiva mucho más amplia en términos de exclusión social y en ese sentido, en términos de estratificación, también es bien importante a propósito de la captura de datos en el SISBEN 4, la georreferenciación, en donde tenemos en Colombia los principales focos a nivel territorial donde hay una mayor concentración de personas en condición de vulnerabilidad, de pobreza extrema, por ejemplo, pero adicionalmente que la pobreza no es únicamente una dimensión en torno a la falta de generación de ingresos, es una dimensión mucho más amplia en torno, digamos, a lo que es la multidimensionalidad de la pobreza, apalancada también, desde luego, en diferentes conceptualizaciones, como todo el tema del enfoque de capacidades de Amartya Sen y otro tipo de referencias que son bien importantes para asumir la pobreza como una carencia de múltiples elementos, de múltiples aspectos multidimensionales, como lo mencioné previamente, y no únicamente bajo una estricta, digamos que, concentración únicamente en la falta de generación de ingresos. SISBEN 4, como tal, ya ir como cerrando la discusión a lo que más nos interesa, pues se definió como metodología con las características actuales en el COMPES 3877 del año 2006, optando por un enfoque de inclusión social y productiva, ¿no? Con una visión amplia de lo que se entiende como pobreza y demás y de las implicaciones que tiene la pobreza, con un cambio bien importante que está, digamos que también apalancado en cómo el algoritmo opera, el algoritmo basado en inteligencia artificial, y es en este caso la medición de puntajes, que es, digamos, la realidad de las anteriores versiones del SISBEN. Esta versión del SISBEN 4 lo que adelanta es un proceso de categorización, 4 grandes categorías, dando grandes grupos, si quieren ver de esa manera, en donde los grupos A y B, los dos primeros grupos, son los que a la luz de los criterios de focalización y de captura de datos presentan mayor condición de vulnerabilidad y por ende, pues dada esa condición de vulnerabilidad, los programas sociales del Estado deberían estar focalizados a estas poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad bajo una dinámica o una conceptualización de pobreza multidimensional. ¿Cómo opera? Y esto es como lo más interesante a propósito del uso de la inteligencia artificial. A diferencia de otros sistemas de información previos, o más bien de otros registros previos, SISBEN 1, 2 y 3, particularmente 1 y 2, SISBEN 4 cambia desde la recolección y la constatación de las bases de datos. Los datos, en términos de su captura, nacen 100% digitales. Es decir, que sustituimos la posibilidad de capturar los datos de la información de los datos provistos por los ciudadanos a través de una encuesta a papel y sustituimos esto a través de unos dispositivos, ustedes los están viendo acá en su pantalla, unos dispositivos de recolección de datos que garantizan que el dato nace digital. Les permite escanear los datos básicos de los ciudadanos. Ustedes saben que detrás de la cédula de ciudadanía del ciudadano, de pronto para las personas de otros países, la cédula de ciudadanía o nuestro documento de identidad en la parte trasera tiene un código de barras que permite el escaneo de los datos básicos de la persona. En este caso, pues este dispositivo permite la captura de la información. Se carga automáticamente en una aplicación que se denomina SISBEN App y automáticamente, que es lo más relevante a propósito de analítica de información,
Primero, los datos se georreferencian del momento cero, es decir, si la persona fue encuestada, en el municipio de X, en el departamento Y, automáticamente el dato, aparte de que nace digital, está georreferenciado en donde se adelantó el proceso de encuestamiento. Esto le permite ubicar y georreferenciar automáticamente al sistema la ubicación de los hogares que hacen parte del proceso de encuestamiento. Pero también en la línea de la interoperabilidad le permite contrastar, y esto ya es cómo opera el algoritmo, o sea, como los elementos generales de cómo opera, porque pues no conocemos en esencia los mecanismos, las reglas y demás, conocemos de manera general su operatividad. Y el segundo gran aspecto es la interoperabilidad, como lo mencionaba anteriormente. El algoritmo, a partir de la disposición de diferentes bases de datos, puede contrastar la información entregada por los ciudadanos en más de 25 bases de datos entre bases de datos públicas y privadas. Una de las bases privadas, por ejemplo, con la cual se contrasta es Data Crédito. Ustedes saben, y para las personas en contexto internacional, Data Crédito es una base de datos. Bueno, esto tiene una definición mucho más amplia, pero a propósito de esto, es una base de datos que tiene información sobre el endeudamiento, todo lo que es efectivamente la gestión financiera de las personas, si tienen una cuenta de ahorro, si tienen una tarjeta de crédito, si tienen algún tipo de servicio contratado. Y esto le permite efectivamente a esta base de datos ponderar y otorgar un puntaje hasta los 950 puntos, en donde se evalúa, entre otros casos, por ejemplo, el hábito de pago y demás. Es decir, el sistema, la interoperabilidad permite efectivamente en esta línea también contrastar datos e información entregados por los ciudadanos versus los datos que disponen en este caso, las entidades públicas y también entidades privadas, como lo que sería en este caso Data Crédito. Aspectos para la discusión, como para ir conceptualizando en términos de las implicaciones éticas. Si bien hay algunos autores que afirman que el uso de la inteligencia artificial, y aquí es bien importante pues, plantear una aproximación, hay múltiples aproximaciones, una que me parece bien interesante del Banco Interamericano de Desarrollo, y es que lo plantea como todo un campo de estudio primero, que es un bien interesante, que plantea el uso de tecnologías de la información de las comunicaciones, en este caso algoritmos basados en la inteligencia artificial, y que por el carácter disruptivo de esta tecnología, lo que estamos viendo es que cambia el eje de decisión, es decir, no es únicamente alternativas de tipo tecnológico que pueden soportar la decisión de los funcionarios públicos de las instituciones, sino que plantea esquemas de decisión, es decir, bajo la estructura plantea, por ejemplo, esquemas de distribución de los ciudadanos a propósito de estas categorías que previamente he establecido. En tanto, y veremos particularmente el algoritmo, que es un algoritmo de aprendizaje automático, de Machine Learning, que es el algoritmo que se utiliza en este caso, pues es un algoritmo que a partir de su estructura, el diseño y demás, pues entrega efectivamente mecanismos de decisión como la categorización de la población, como mencioné anteriormente. ¿Qué podemos afirmar en torno a esto? Primero, algunos estudios marcan que el uso de algoritmos basados en inteligencia artificial reduce en aproximadamente un 19.7%, casi un 20%, los errores de inclusión de personas que en el marco de los procesos de encuestamiento y demás y de la contrastación de datos e información, no necesariamente son, digamos, en este caso, sujetos de focalización, porque, pues, digamos, no cumple con las condiciones de vulnerabilidad que se esperarían en torno a la disposición, por ejemplo, de algún tipo de programa social. Entonces, reduce de alguna manera algún tipo de equivocación o de inclusión que no fuera debida en las bases de datos. Pero también, y esto es un elemento que es bien importante, para que esto, digamos que tenga todo un contexto para la toma de decisiones, pues debe garantizarse no únicamente estos elementos generales que les he presentado sobre el proceso y sobre el algoritmo, sino que efectivamente se conozcan las reglas que implican los algoritmos. Los algoritmos basados en inteligencia artificial no es únicamente a partir del aprovechamiento de datos, sino que los algoritmos están diseñados con los mecanismos decisionales, en este caso inclusión e exclusión de personas, en este caso en los registros o en las categorías iniciales A y B, por ejemplo, que son las que se definen con mayor condición de vulnerabilidad y por ende son propensos o son personas que podrían recibir algún tipo de programa social focalizado por su condición de vulnerabilidad. Entonces hay que conocer las reglas y los criterios bajo los cuales operan estos algoritmos y que en este caso operan bajo el algoritmo SISBEN. Como mencionaba el doctor Murillo, este algoritmo que disponemos actualmente funciona es un algoritmo tipo black box. ¿Y esto qué significa? Es un algoritmo tipo caja negra. Conocemos los datos de entrada, que son los datos que proveen los ciudadanos. Conocemos que realiza algún tipo de operación, es decir, no conocemos las reglas de decisión del algoritmo y sabemos que entrega en términos de decisión en este caso, una alternativa
de priorización de personas a la luz de los 4 grupos que mencionaba anteriormente, pero no conocemos en el centro de la operación cómo efectivamente adelanta todos los mecanismos de decisión. Entonces esto pues limita sin duda alguna la capacidad decisional de los funcionarios públicos. Claro, estamos automatizando tareas, estamos fortaleciendo de alguna manera los mecanismos inclusive de priorización porque podemos reducir de alguna manera la incertidumbre, los errores que se podrían generar, pero tenemos un gran déficit de transparencia porque no conocemos las reglas de decisión que imperan en estos algoritmos. Esto, digamos, ha sido discutido de manera general por diferentes organizaciones. Una organización que a propósito de la inteligencia artificial, pero también del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ha venido trabajando de manera permanente, es la Fundación Carisma, y en una publicación del año 2020, del año pasado, precisamente planteaban estas discusiones, pero adicionalmente solicitó información de, primero, por qué se adoptó este algoritmo. Hay diferentes algoritmos basados en inteligencia artificial, de aprendizaje automático, de deep learning, en este caso, aprendizaje profundo. Dentro de la categoría de aprendizaje automático tenemos aprendizaje autónomo, supervisado o con refuerzo. Básicamente lo que va a plantear la distinción en esta es cómo se alimenta el algoritmo con los datos y cómo opera. Unos en donde quien opera el algoritmo tiene la posibilidad de incidir en los mecanismos de decisión, otros algoritmos más de no supervisados en donde se le entregan los datos y pues avanza en su proceso de, digamos, en el procesamiento de datos. Entonces, lo que tenemos es un algoritmo que conocemos que es Quintile Gradient Boosting, pero no necesariamente tenemos claridad respecto de la operación. ¿Qué nos va a mencionar el Departamento Nacional de Planeación? A propósito de esto, ¿no? La Fundación Carisma hace una solicitud de por qué se adoptó este algoritmo y cuáles son las reglas de operación. ¿Cuál va a ser la respuesta del Departamento Nacional de Planeación? Que la información se encuentra sujeta a reserva, pues al ser revelada podría comprometer la estabilidad macroeconómica y financiera del país, ya que puede conllevar a modificación de la información registrada en la base de datos, constituyendo algún tipo de fraude. Profesor Diego, ya vamos terminando, por favor. Claro que sí. Y en ese sentido, precisamente plantear las reflexiones para el cierre. No conocemos, para sintetizar a propósito del algoritmo y de la metodología, conocemos los elementos estructurales que mencionaba previamente, pero no conocemos los mecanismos de procesamiento de datos y los mecanismos de decisión. Lo fundamental en los algoritmos basados en inteligencia artificial son efectivamente las reglas. Todos los algoritmos basados en inteligencia artificial se establecen una serie de reglas que les permiten operar los datos y efectivamente entregar en torno a los resultados que se esperan. En este caso, una propuesta en términos de cómo focalizar. No conocemos los mecanismos de decisión y es fundamental en términos de transparencia y en la línea de lo que presentaba el doctor Murillo. Otros países que han venido trabajando de manera recurrente en esto plantean discusiones de transparencia algorítmica, es decir, si bien planteamos la transparencia en otros espacios sociales y en espacios públicos de institucionalidad, la transparencia algorítmica es una necesidad para garantizar efectivamente que tanto los tomadores de decisiones, pero los ciudadanos conozcan cómo operan los algoritmos y cuáles son las reglas de decisión. El profesor Slack, por ejemplo, va a plantear, y a propósito de esto para ir cerrando, Data Pop Alliance realizó digamos que todo un análisis, y en ese sentido lo que nos interesa también es avanzar en la interpretabilidad. Es decir, nosotros no podemos promover transparencia si no conocemos los criterios de operación de los algoritmos y de los sistemas de información utilizados, porque estas tecnologías de carácter disruptivo reduce la discrecionalidad de los funcionarios públicos, es decir, reduce el margen de decisión, porque digamos que gran parte de todo el proceso y de la automatización, pues en este caso lo sustituye el algoritmo. Y nuevamente, Data Pop Alliance encontró dentro del análisis que realizó previamente tanto a estos procesos, reducir el uso de algoritmos black box, es decir, no conocemos cómo operan, hay que reducir ese tipo de usos de algoritmos. Y finalmente, una reflexión de Sadin, de un texto del 2021, un libro muy interesante de las implicaciones éticas y sociales que trae consigo el uso de la inteligencia artificial, y es que la implementación de la inteligencia artificial trastoca las nociones de verdad, porque de alguna manera se asume que lo que entrega el algoritmo y por la disposición tecnológica se asume como verdad, me parece una superinteligencia, tiene una capacidad de procesar grandes volúmenes de datos. Sin ese apoyo, claramente no lo podríamos hacer como seres humanos, es decir, en tiempos y en reducción en este caso, de errores, claramente pues hay una ventaja. Sin embargo, no se puede entregar todos los mecanismos de decisión y esa construcción de verdad al algoritmo. Es imposible entregar esa capacidad de incidir en el devenir social de la sociedad a un esquema de reglas y parámetros que podrían ser injustos per se. Y con esto cierro. Si no conocemos las reglas de decisión, podríamos estar inmersos bajo una estructura algorítmica
que en su estructura de reglas de decisión marque dinámicas de exclusión que podrían dejar a personas por fuera de los programas sociales del Estado. Muchas gracias. Y el elemento más importante de la cuenta de patrimonio es su inventario. ¿Aló? Bueno, muchas gracias al profesor Diego. Interesantísimo trabajo investigativo en torno a algo que tiene a la administración pública y obviamente a los procesos de gestión pública en tensión, y es toda esta dimensión de los cambios tecnológicos que nos está llevando a una revolución tecnológica y científica que indudablemente impacta a la administración pública, a la manera como configuramos eso público y le permitimos a la relación Estado-ciudadanía una dinámica distinta. Hay una relación ahí que indudablemente cambia la manera de relacionamiento con el Estado, cambia la dinámica de gestión de lo público e indudablemente el comportamiento de lo político y las instituciones públicas se van a ver impactados. Muchas gracias. Vamos dejando, si hay preguntas, aclaraciones para el final de nuestro panel. Vamos ahora a escuchar y a ver la presentación que nos trae el profesor Yamil Gabriel Lozano Torres, de la Universidad Santo Tomás también. Y el profesor ha entrado en un tema investigativo impactado sobre todo por la pandemia global, que, como todos sabemos, nos colocó contra la espada y la pared y mostró deficiencias, fortalezas, aciertos, desaciertos, y tiene su injerencia en la modernización de la administración pública. Obviamente nuestro país no fue la excepción, y bajo esa lógica, orientada sobre todo a la nueva gestión pública desde la desregulación, gerencialización y descentralización, se buscó no solo adelgazar el Estado, sino además reordenar los gastos de este, incluyendo actores privados y las lógicas del mercado. Ahora bien, una vez vivida la pandemia, las decisiones en Colombia parecían ir en contravía de los principios de la nueva gestión pública. ¿Por qué? Porque se centralizó el gasto y los procesos administrativos también. La compra de ventiladores, de vacunas. ¿Esto qué generó? Generó una rapentización de los procesos y una desconfianza entre los actores involucrados, los entes territoriales, las EPS, las IPS, entre otros. Esas decisiones afectaron indudablemente las políticas públicas preventivas y multidimensionales, como afirma la OCDE. Y varios países, entre ellos el nuestro, Colombia, toman decisiones basadas en datos débiles que se centraron en un inicio en formular medidas restrictivas, en lugar de hacer seguimientos epidemiológicos desde lo multidimensional. El profesor Gabriel pone un ejemplo y es esa tensión entre contagios versus ingresos de los hogares. ¿Esto qué hace? Un reto que viene desde la creación de la metadata, que sea multidimensional y que se le puedan aplicar criterios de trazabilidad con el fin de generar un sistema abierto de datos que permitan fortalecer el e-government a través de la implementación del blockchain y cooperación de actores en la creación de un ecosistema de datos públicos y aprovechable por un sistema de data governance. Bueno, con este preámbulo vamos a darle la bienvenida y la palabra al profesor Yamil Gabriel Lozano, quien nos va a compartir todo el avance. Recuerden lo que les decía al principio, estamos presentándoles avances de investigaciones que estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Adelante, 20 minutos, profesor Gabriel. Gracias. Bueno, muy buena tarde a todas y todos. Agradezco al profesor Edwin por la introducción. Antes de iniciar, quería preguntar si se está viendo en este momento mi pantalla. Ya está cargando, ya está cargando. Listo. Bueno, como bien lo decía el profesor Edwin, este es un trabajo de investigación
Es una investigación que se ha venido adelantando a lo largo de este año, digamos, se ha presentado en el proyecto de Catalyst de Cardano, de Community Cardano, y esta es una comunidad que ha venido recibe propuestas de uso de datos y de blockchain para poder reforzar o modernizar la administración pública a lo largo del mundo. Nosotros lo hemos venido presentando. Cuando hablo de nosotros, pues es un proyecto bajo mi coordinación, pero tengo la colaboración de un estudiante de la universidad y hemos recibido muy buenos comentarios por parte de la comunidad. Gabriel, perdón, no cargó. Intentamos que estuviera cargando, pero no cargó finalmente el PowerPoint. ¿De pronto ya? Ahora sí, listo. Reiniciemos. Bueno, gracias. Como les venía diciendo, este es un proyecto que se presentó a Cardano Catalyst Community. Esta comunidad, digamos que trata de incentivar o trata de utilizar el blockchain para mejorar algunos procesos administrativos dentro de la administración pública. Y con base a ello, pues se presenta este trabajo de investigación de cómo el blockchain y la metadata pues puede llegar a ayudar a la formulación de políticas públicas multidimensionales según los requisitos y los requerimientos que da tanto la OCDE como el CLAD en el manejo de la pandemia por COVID-19. Digamos, ese es un punto fundamental porque se ha encontrado un vacío, se ha, digamos, encontrado un espacio el cual se necesita llenar, pero ya ahorita vamos a llegar un poco a eso. Ese es el marco de investigación en el cual pues traigo esta ponencia. Es una ponencia que todavía se ha venido consolidando, se ha venido construyendo a partir de la comunidad de Cardano. Vemos cómo es una comunidad colaborativa. Hemos venido teniendo diferentes procesos de retroalimentación, fue aprobada y estamos entrando a la siguiente fase de la próxima ventana para aprobación con presupuesto y poder implementarla pues en nuestro país, específicamente en el sector de la salud. Mi ponencia entonces la divido en 3 grandes secciones o segmentos con 3 objetivos fundamentales. El primero de ellos va a ser o es describir la relación que hay entre el sistema de salud colombiano, entender un poco, sobre todo para aquellas personas que no son de Colombia, cómo funciona nuestro sistema de salud y precisamente su vínculo relacional con la nueva gestión pública. Acto seguido, entonces, pasaríamos a comprender el contexto de la pandemia por COVID-19 y cómo este puede llegar a afectar la capacidad de adaptación de respuestas del mismo Sistema General de Seguridad Social en Salud de nuestro país. Y por último, entonces, ya entraríamos con el análisis desde la pertinencia de la nueva gestión pública en análisis de en atención a la pandemia y el rol de la metadata, de los datos abiertos, la gobernanza electrónica, como bien lo decía el doctor Edwin, y el blockchain. Esa, digamos que vendría siendo el valor agregado que espero poder generar dentro de mi investigación y dentro del proyecto en la comunidad de Cardano. Lo primero entonces viene siendo una explicación muy breve, muy sucinta, entendiendo que tenemos un limitante de tiempo de cómo funciona el sistema de salud y los vínculos con la nueva gestión pública. Digamos que aquí entonces tendríamos que entrar en este terreno de los diferentes procesos de modernización, de cambio de los modelos de gestión, de pasar de un modelo bastante burocratizado, centralizado, un poco anquilosado, hacia la nueva gestión pública desde los 70s. Y específicamente en América Latina, pues tendríamos que pararnos como punto de referencia o como año de referencia hacia el 89. En el 89, cuando tuvimos entonces el consenso de Washington, previamente entonces tuvimos la crisis del petróleo del 73 y 79, conflictos sociales ligados a auge de narcotráfico, crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y para el caso de Colombia, el Frente Nacional. Todos estos, digamos, elementos ayudan a que si hubiera gestado la necesidad de realizar un cambio en el modelo de administración en cuanto éramos, digamos, teníamos a Colombia como un estado demasiado centralizado, muy focalizado el gasto público, muy centralizado el gasto público, no había una descentralización como tal, no teníamos descentralización política, no teníamos descentralización administrativa y por tanto, pues evidentemente el gasto y el financiamiento del Estado pues también se centralizó en gran manera.
Con este panorama y con estos elementos que podrían o que fueron evidentemente problemáticos, pues se genera y se integran los cambios en la reforma de la administración desde la nueva gestión pública. Volvemos a lo mismo desde el 89 en Colombia, digamos, tuvimos en América Latina 89, consenso de Washington. En Colombia hacia el año 88 tuvimos la descentralización política, tuvimos las primeras elecciones a alcaldes, en el 92 tuvimos las primeras elecciones a gobernadores, tuvimos la descentralización administrativa, se le permite a los entes territoriales entrar a prestar bienes y servicios y demás, que ya ahorita lo vamos a entender. Entonces, vamos a tocar 4 grandes criterios, 4 grandes principios desde la nueva gestión pública en nuestro país. El primero es la desburocratización, entonces tratar de adelgazar un poco el Estado, reducir los procesos administrativos, la descentralización, entonces tratar de descentralizar al Estado no solamente en gastos, sino administrativamente hablando, que ya ahorita vamos a mirar los 4 ejes con los cuales se descentralizó el Estado colombiano desde Cohen y Peterson, y la gerencialización, que efectivamente entonces permite traer las lógicas del mercado, permite que las empresas entren a prestar bienes y servicios de carácter público, y precisamente en estas dos es donde nosotros vamos a entender el funcionamiento del sistema de salud. Y la desregulación es precisamente entonces permitir, o que el Estado permite que estas entidades o que estos actores diferentes, bien sea del sector privado o del tercer sector, pues puedan llegar a entrar a prestar bienes y servicios, dejándole un rol al Estado muchísimo más de coordinador y veedor de los procesos que un actor que efectivamente los va a prestar de manera directa. Teniendo en cuenta ese, digamos, pequeño recorrido más que histórico, técnico de los cambios en la administración pública, tenemos que entender entonces que hacia el año 91 se dio el cambio y el salto trascendental sobre la forma en que iba a entrar a funcionar nuestro modelo de salud. Pasamos de tener un modelo de salud orientado a la demanda a tener un modelo de salud orientado a la oferta. ¿Qué quiere decir que esté orientado hacia la oferta? Está muy ligado hacia el aseguramiento. Entonces nosotros acá tenemos desde el aseguramiento, las EPS, todas las personas, digamos, podemos estar vinculadas a esa EPS a través de 3 regímenes que los tenemos acá: subsidiado contributivo, el especial, como su nombre lo dice, esa parte, entonces ya no se liga a las EPS, sino que tienen un sistema totalmente diferente dentro de su funcionamiento. Voy a explicar muy rápida y brevemente cómo funciona. Entonces, es un sistema orientado a la oferta. Los oferentes son las EPS. Las EPS, en términos muy generales y coloquiales, vendrían siendo los aseguradores. Yo me afilio a esos aseguradores, no voy a tener una relación directa cuando vaya a necesitar el servicio, si no es prepago o es por aseguramiento, ¿sí? Y una vez yo ya necesite el acceso al servicio, pues yo ya estoy adentro de ese modelo, yo ya estoy dentro del sistema a través de un pago y unos aportes que se hacen, que viene siendo la UPC, la unidad de pago por capitación, que es simplemente pues lo que venimos nosotros pagando, lo que, digamos, se financia en el acceso al sistema de salud por cada una de las personas que la componen. Es un sistema solidario y es un sistema universal. Universal en cuanto a qué, en cuanto a busca que la mayoría de las personas, estamos aproximadamente el 94-96% de la población, esté afiliada a una EPS, y es solidario en cuanto no solamente los aportes vienen de los salarios de las personas, sino que a aquellas personas que trabajan se les resta el 1.5% para entrar a financiar el acceso a la salud de aquellas personas que no lo están. Teniendo en cuenta eso, entonces tenemos estos 3 regímenes. El subsidiado lo integran aquellas personas que se encuentran formalmente vinculadas a que no se encuentran formalmente vinculadas a un trabajo. Creo que me quedo aquí al revés. Entonces, este vendría siendo el contributivo, y entonces tenemos los servidores públicos, pensionados, trabajadores independientes. El subsidiado son personas que se encuentran en situación de pobreza extrema y monetaria, clasificadas en el SISBEN 1 o SISBEN 2, y como lo decía ahorita el profesor Diego, dentro del nuevo modelo de SISBEN, el SISBEN 4, en las categorías A y B, siempre y cuando no se encuentren afiliadas al régimen contributivo. Adicional, también pueden estar afiliadas al régimen subsidiado aquellas personas que se encuentran en algún tipo de vulnerabilidad social, bien sea víctimas del conflicto armado, personas en condición de habitabilidad de calle y demás.
y en el especial estos se encuentran excluidos del sistema público de salud, del sistema general de seguridad social en salud, y tienen un régimen diferente. En cuanto a las fuentes de financiación, son totalmente diferentes. ¿Quiénes hacen parte de ese sistema especial? Los profesores de colegios públicos, del magisterio, profesores de universidades públicas, los miembros de las fuerzas militares y de policía, los empleados de Ecopetrol y los empleados del Banco de la República, entre otros. Esa viene siendo muy a grandes rasgos el funcionamiento de este sistema, ¿sí? Tenemos los 3 grandes regímenes. Dentro de esos regímenes, entonces me van a atender a mí en salud. Nosotros hacemos unos aportes, esos aportes llegan a la UPC, la UPC recolecta los aportes y lo que está dispuesto a financiar el sistema de salud por cada uno de nosotros y gira los aportes a las EPS, que son nuestras aseguradoras. Esas EPS como aseguradoras generan el puente con las IPS, que son las que prestan la salud, que prestan la atención en salud, y así se financia todo el modelo. Digamos, desde otra parte, ya independientemente de la forma en la que se financia o no el sistema de salud, nos van a hablar que el sistema de salud también funciona a través de unas lógicas de descentralización. Desde la descentralización territorial, hablando específicamente del artículo 49 de la Constitución, que le otorga facultades a los entes territoriales para llegar a prestar una serie de servicios básicos esenciales dentro de sus mismos territorios. Servicios básicos como la salud, servicios como la educación, el deporte, recreación y deporte, cultura, agua potable y saneamiento básico. En base a ello, entonces nos van a decir, esta descentralización territorial se centra en otorgarle autonomía restringida a territorios y sus comunidades o autoridades políticas. Esa autoridad restringida, ¿en cuanto a qué va? Puede ser de 3 ámbitos: política, espacial o fiscal, o administrativa. Tenemos otro modelo de descentralización, que es la descentralización de mercado, que según Cohen y Peterson es la transferencia de responsabilidad de prestación de servicios del Estado hacia los particulares. Este es muy propio de la nueva gestión pública, de esas lógicas de la gerencialización, de esas lógicas donde se le permite al privado entrar a prestar servicios públicos. No es territorial. En la espacial, entonces, nos dicen, es la capacidad que tienen los entes territoriales de poder obtener ingresos propios, de poder recaudar esos propios recursos a través de medidas impositivas, a través de impuestos. Entonces, por ejemplo, para el caso de nuestro país, para el caso de Colombia, dentro del gobierno nacional, dentro del Estado nacional, vamos a tener 2 fuentes de ingreso básicos, como va a ser el valor agregado y la renta. Para los entes territoriales, por ejemplo, para los municipios, vamos a tener el impuesto predial, el impuesto a industria y comercio y la sobretasa a la gasolina para los municipios, y para los departamentos nosotros vamos a tener los impuestos a la cerveza, los impuestos a bebidas alcohólicas y los impuestos a los vehículos automotores. Esa vendría siendo la fuente de ingresos, la fuente de recursos esenciales que pueden llegar a tener los mismos entes territoriales. Vamos a tener la descentralización política, que es muy elemental, y es que se le permite a los entes territoriales celebrar elecciones, entonces que los habitantes puedan escoger, elegir a sus propios candidatos, y las propias personas que vayan a tomar las riendas de la administración pública dentro de los territorios. Vuelvo a lo mismo, entonces desde el 88 tenemos las elecciones a alcaldes, desde el 92 tenemos las elecciones a gobernadores. Y la administrativa es, usted ya tiene recursos, entonces vamos a mirar qué servicios elementales puede llegar a garantizar a través de esos ingresos que usted ya tiene a través de este modelo de descentralización, que son los que ya habíamos dicho: salud, educación, agua potable, recreación y deporte y demás. Este es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, por ejemplo, el boletín de índice de desempeño fiscal del año 2019, la gran mayoría de municipios tenían un déficit fiscal bastante marcado. ¿En cuanto a qué? Que los recursos desde la descentralización fiscal o espacial no eran suficientes para llegar a satisfacer el nivel de gasto. ¿El nivel de gasto en qué? En gasto social. Entonces teníamos ahí, digamos, una serie de asimetrías, de ambivalencias entre el ingreso y el gasto neto que tenían los entes territoriales. Tan así que la gran mayoría de nuestros municipios y la gran mayoría de los departamentos se encontraban en riesgo fiscal, según el boletín de índice de desempeño fiscal del año 2019, dado por el Departamento Nacional de Planeación. Cuando entra COVID-19, y esto fue uno de los elementos que me llamó especialmente la atención de por qué centrarlo en salud, el boletín del año pasado, o sea, sobre el 2020, arroja unas cifras totalmente diferentes.
¿Por qué? Porque en materia de situación fiscal, de ingresos, evidentemente los ingresos disminuyeron, pero la atención en cuanto a prestación de servicios se mantuvo, ¿sí? Y ese es un elemento importante y es cómo puede llegar a mantenerse específicamente en los entes territoriales, los municipios, en los departamentos sí hubo un descenso demasiado abrupto, muy grande. La gran mayoría de municipios, de departamentos ahora están en riesgo fiscal. No así los municipios, los indicadores subieron un poco y precisamente esa era una de las inquietudes y era una de las preguntas. ¿Por qué los municipios, los entes territoriales pequeños, no sintieron ese coletazo, no sintieron ese impacto desde la misma pandemia? ¿Será que es por el mismo modelo o la misma forma en la que está diseñado nuestro sistema de salud, que está muy orientado hacia la nueva gestión pública, o fue por algunas decisiones administrativas que se tomaron desde el gobierno en Colombia? Y aquí entonces entramos ya a nuestro segundo punto, nuestro segundo elemento, y es cuál es la relación que tiene nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud, COVID-19, ¿sí? Y la nueva gestión pública. Para hacer un pequeño recuento de cómo, digamos, de las primeras decisiones normativas que se tomaron en el país desde la pandemia de COVID-19, tenemos que entender primero que en el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al virus de COVID-19. El 12 de marzo, el día siguiente, el Estado colombiano declara la emergencia sanitaria a través del decreto 1385 y pocos días después, el 24 de marzo, declara el aislamiento preventivo obligatorio. Este aislamiento preventivo obligatorio es muy interesante en cuanto a qué. Bueno, el aislamiento y la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria es interesante en cuanto a le otorga una serie de medidas y decisiones excepcionales al Estado colombiano para entrar a manejar y entrar a atender la pandemia por COVID-19. Y el aislamiento preventivo obligatorio, precisamente, su método preventivo se enfocaba exclusivamente en tratar de no saturar el sistema de seguridad social, el sistema general de seguridad social en salud, en cuanto, como ya lo vimos, es un sistema cooperativo, ¿sí? Es un sistema solidario y evidentemente pues no puede llegar a, digamos, atender a todas las personas al mismo tiempo si estas en un periodo de tiempo muy corto pues se llegan a enfermar. Entonces, tenía mucho sentido, tiene muchísimo sentido. Sin embargo, estas decisiones que se tomaron se fueron alejando poco a poco de la naturaleza con la cual nació el mismo sistema de salud, que es la naturaleza desde la nueva gestión pública. ¿Por qué? Porque a través de estos decretos y decretos que se expidieron posteriormente, se dio una centralización del gasto, como bien lo mencionaba el doctor Edwin dentro de la presentación de esta ponencia. Se centralizó el gasto, entonces, claro, esa descentralización administrativa y descentralización fiscal, en la cual le permite a los entes territoriales entrar a tomar decisiones en materia de prestación de servicios, ya no eran los entes territoriales los que tomaban las decisiones en materia de prestación de servicios de salud para atención de la pandemia, sino que lo centralizaba totalmente el Estado colombiano. Una descentralización administrativa, ¿sí? Una asimetría en la información, la asimetría en la información en cuanto a qué, en cuanto si un solo actor mantiene centralizada el gasto en cuanto a compra de recursos útiles, utensilios y demás para la atención de la pandemia, y hay una centralización dentro de los procesos administrativos de esos recursos a través de la descentralización, ¿sí? Como por ejemplo los sistemas de transferencias, pues efectivamente se le deja a los entes territoriales con muy poca capacidad de margen de acción para poder llegar a tomar las decisiones por ellos mismos. Tan así que nosotros veíamos que efectivamente la gran mayoría de entes territoriales dependían de decisiones o acciones que tomaba el gobierno central para que pudiera aumentar el número de camas UCI, para que pudiera aumentar el número de ventiladores, para que pudieran tener las pruebas de antígenos, para que pudieran llegar a tener el número de vacunas y demás, que todavía hay cierta centralización desde esos gastos. Entonces, efectivamente, a pesar de que los indicadores que nosotros tenemos del boletín de índice de desempeño fiscal nos dicen que los entes territoriales tuvieron la capacidad para llegar a aumentar la atención en salud, entendemos que una cosa viene siendo los indicadores y otra cosa viene siendo el espíritu como tal de la nueva gestión pública. Y no es un resultado, no es una respuesta directa de los entes territoriales, sino es una respuesta directa de la centralización de los procesos por parte del Estado Nacional. ¿Eso qué genera? ¿O qué generó? Una desconfianza entre los actores. Una desconfianza entre los actores, sobre todo los entes territoriales pequeños, con el gobierno nacional. Bueno,
Entes territoriales pequeños, alcaldías principales, alcaldía de Bogotá, alcaldía de Medellín, hubo una desconfianza y una gran dependencia por parte de los otros entes territoriales con menor capacidad de gasto y con menor dimensión, digamos, poblacional y administrativa, capacidad poblacional y administrativa. Esa fue la vertiente, esa fue la Y que, digamos, que se presentó y que nosotros logramos evidenciar desde COVID-19 con respecto a la administración pública. Entonces, por un lado, la desconfianza y por otro lado, la completa dependencia hacia las decisiones administrativas que toma el Estado. Asimetría de la información, entonces ya la tenemos y la desconfianza en cuanto a los entes territoriales, pero también se presenta en cuanto a las lógicas en las cuales se va Javier, por favor, vamos terminando. en las cuales se entra a atender la pandemia y es el tema de los datos, ¿sí? Los datos que se estaban presentando, los datos que se estaban exponiendo no eran lo suficientemente fuertes, eran datos casi que vacíos para poder entrar a tomar decisiones efectivas en materia de política pública. Y aquí entrábamos con otro elemento que precisamente hace ver la OCDE y es los problemas que tenían las administraciones públicas para tener unos datos lo suficientemente limpios y rigurosos para tomar decisiones orientadas a tomar medidas preventivas, ¿sí? Y generar algunas decisiones de carácter epidemiológico para poder llegar a entender la pandemia y predecir una serie de comportamientos dentro de la población. Ya con esto entonces vamos a finalizar. El profesor Oslac, como también lo decía el profesor Diego, nos habla de 4 revoluciones. Hoy día estamos en la última revolución, en la cuarta, que es la revolución digital, y precisamente se monta un poco en las preocupaciones que da la OCDE y es no todos los países estamos en las mismas condiciones y capacidades de entender y de aterrizar esta cuarta revolución digital. Hay países que por revolución digital están entendiendo temas de datos abiertos cuando viene siendo un poco más propio de la tercera revolución, y hay otros que sí entienden la cuarta revolución y comienzan a aplicar criterios de inteligencia artificial o criterios como el blockchain para poder llegar a tomar decisiones un poco más trascendentales dentro de las lógicas dentro de la administración pública. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo dentro del uso de datos en el manejo de la pandemia? Hay una desigualdad tecnológica, como ya lo habíamos visto, la minería de datos era poco clara, había unas restricciones, unos datos los tomaban los entes territoriales, otros datos los tomaba el gobierno nacional, no había una complementariedad ni una relación causal o una relación clara entre estos datos. Otros datos los tomaban las EPS, otros datos los tomaban las IPS y precisamente esto generaba una serie de problemas para tomar unas decisiones preventivas. Y efectivamente, pues no se generaba una multidimensionalidad de los datos, que era el punto fundamental que nos decía que dice la OCDE. Nos centrábamos mucho en tomar datos desde salud, entendiendo las lógicas del sistema de salud, que nunca pensamos que el sistema de salud, desde las lógicas en las cuales está montado el mismo sistema, puede llegar a relacionarse con otros sectores, ¿sí? Como el sector productivo, ¿sí? O como el sector social. La OCDE dice entonces, ya para acelerar un poco, que los datos deben tener una serie de características, deben tener datos de producto, deben ir orientados a necesidades atendidas, deben tener un tipo de análisis, deben tener unos usuarios potenciales y deben tener una fase de manejo de crisis. Cuando nos habla de producto de datos o productos de datos, se identifican actividades y resultados, los datos tienen que tener esa cualidad. Cuando nos hablan de necesidades atendidas, tienen que tener claro cuáles son las necesidades sociales en las cuales se va a entrar a cimentar el mismo dato, entonces tiene que tener un sentido básico de construcción los datos. Un tipo de análisis, entonces busca generar una explicación, una pregunta de investigación o una pregunta base sobre lo cual o sobre dónde tiene que ir dirigido el dato. Unos potenciales usuarios, entonces identifica los usuarios beneficiarios finales, identifica los usuarios que también pueden llegar a hacer aprovechamiento de los mismos datos y una fase de manejo de crisis que esa por temas de tiempo no creo que pueda entrar a profundizar. Las medidas prospectivas entonces desde esta investigación que vuelvo y hago énfasis todavía está en construcción, son 3, entonces nos dice tiene que haber una interoperatividad de los datos, tiene que haber una estructuración de datos a través del Big Data, un aprendizaje de los datos a través de inteligencia artificial y una trazabilidad de los datos a través del blockchain. ¿Cuál es el problema a resolver acá?
El problema que tenemos acá es precisamente la estabilidad y la fuente de donde provienen los datos, entendiendo que muchos de los operadores o la gran mayoría de los operadores son privados y la gran mayoría de los bases de datos también son privados para poder llegar a generar o poder tener alguna medida prospectiva en creación de datos multidimensionales, que es el punto central de la investigación. Por tanto, lo que partimos es, hay una corriente muy reciente que nos está diciendo tenemos que pasar del gobierno electrónico a la información electrónica, ya no solamente hablar de datos, sino darle cierto sentido a ese dato, a esos datos y saber hacia dónde nosotros los vamos a utilizar, que ese es el punto fundamental y ya con esto termino del blockchain, ¿sí? Aquí tengo una pequeña matriz, los cuadros amarillos son las entidades de gobiernos en salud, secretarías, ministerios, los azules son las entidades de diversos sectores, tanto públicos como privados, sectores públicos diferentes a salud, sectores privados e incluso tercer sector y la ciudadanía. Entonces, el punto central de esta investigación es que tratar de entender que los datos han estado centralizados a través de los diferentes, digamos, actores públicos o actores privados, como se ha venido atendiendo y se ha venido manejando desde la pandemia, se tiene que hacer un cruce de datos sobre los lugares donde están almacenados estos datos. Ese cruce de datos entre quién se va a hacer, entre los actores que tienen acceso a los datos. Y se tiene que dar a través de ese cruce relación con otras bases de datos para poder llegar a generar el blockchain. Claro, para que haya blockchain tiene que haber algún tipo de confianza entre los mismos actores, que ese es uno de los elementos en los cuales nosotros vimos que hay un quiebre, porque hay actores públicos, hay actores privados y cada uno de ellos tienen una serie de intereses. ¿Cómo se puede llegar a romper esa no confianza entre los actores? A través de contratos inteligentes. Esos contratos inteligentes pueden llegar a garantizar la transacción y trazabilidad de los datos. Entonces, puede llegar a eliminar algunos datos que no nos sirvan, esos datos poco útiles, esos datos vacíos que nosotros habíamos visto y que efectivamente todavía se manejan y terminan generando lineamientos de política pública que no son efectivos. Y efectivamente, adicional, también puede llegar a incluir ya no solamente datos del sector público ni del privado o de otros sectores diferentes al de la salud, sino que también puede llegar a fomentar la participación de otros actores como la sociedad civil, ¿sí? Que puedan hacer aprovechamiento de datos o incluso crear sus propios datos, ¿sí? A través de herramientas como las dApps o las DAOs, ¿sí? Y al final, el punto central de este blockchain es que ya no solamente las decisiones en materia de política pública dependan de una centralización de los datos orientado al sistema de salud, sino que se dé una descentralización de los datos, una retroalimentación continua de estos a través de los actores que tienen metadatos, ¿sí? Un control riguroso de confianza a través de los contratos inteligentes y que efectivamente el último, digamos, escenario ideal es que se pueda llegar a construir una gobernanza de datos alrededor de todo esto. Esto es una medida, digamos, prospectiva, vuelvo y repito, es una investigación que todavía está en curso y que efectivamente se puede llegar a utilizar para otras cosas, pero sí es necesario que dentro del Estado colombiano se pueda llegar a abrir un poco la ventana de oportunidad de permitir experimentar este tipo de medidas a través del blockchain, ¿sí? Entendiendo que el blockchain ya no solamente se utiliza para monedas virtuales ni nada, sino que efectivamente se pueden llegar a utilizar para otros mecanismos. A lo largo del mundo se utiliza, por ejemplo, para cadenas de suministros y demás. Entonces puede ser un buen mecanismo para efectivamente ya no depender de datos centralizados y crear medidas de política pública un poco más integrales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Gabriel. Interesantísimo trabajo investigativo y sobre todo esa alianza con la comunidad. Yo creo que aquí nos van quedando claros en todo este espacio de la innovación, en este panel de la innovación en la administración de las políticas sectoriales en Colombia, que el papel que juega el Estado y sus administraciones públicas va a depender de elementos como, de variables como la tecnología, la economía, la sociedad y obviamente cómo se posicione la política, lo político, no la politiquería, lo político con el Estado, ¿cierto? Y allí vamos viendo como que hay unos roles que nos van a evidenciar reacciones, ¿no? Puede haber un rol reactivo, que es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver cómo el Estado reacciona, o proactivo. ¿Quién quita que esto nos vaya colocando en perspectiva de vanguardia? Bueno, yo quiero
compartir con ustedes ahora, pues, lo que me planteé a nivel investigativo, ¿sí? Perdón, aquí pongo el reloj para que no vaya a demorarme mucho. Entonces, mire, yo entré a investigar, ya estoy en el segundo año, todo el área de seguridad y defensa. Y me parece que está en esta dinámica de innovación con el concepto de diplomacia de defensa. Este concepto surge año 98 más o menos, cuando Gran Bretaña promulga la diplomacia de defensa como un conjunto de mecanismos estratégicos para adaptar las Fuerzas Armadas británicas a la nueva realidad geoestratégica, fundamentalmente mediante una sinergia de diplomacia y de defensa. Eso está en un documento titulado Revisión Estratégica de Defensa del año 98. Ese contexto permite que comience a trabajarse la variable diplomacia de defensa, pero con una nueva perspectiva. Recuerden ustedes que la lectura tradicional es que la seguridad y la defensa son ámbitos única y exclusivamente del Estado. El Estado debe garantizar. Y los dos términos se trabajan de la siguiente manera. La seguridad es más hacia adentro, ad intra, y la defensa es más ad extra. ¿Sí? Resulta que ese marco, esos finales de los 90 y comienzos del 2000, va a retomar los principios de la Carta de las Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad internacional. Y claro, cuando yo me ubico desde la perspectiva de la gestión pública, a través de los mecanismos de planeación de la administración pública, digo, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto de la diplomacia de defensa en esta perspectiva? Y resulta que tiene que ver mucho, porque precisamente todos los procesos de modernización que vienen con la nueva gestión pública no desconocen el sector seguridad y defensa como una perspectiva de mejoramiento de condiciones internas y apertura a redes de cooperación, integración y creación de confianza mutua entre estados. ¿Para qué? Para impulsar estrategias de defensa en una dinámica relacional. Es decir, la defensa amplía su espectro de acción y va más allá simplemente de armamentos, ejércitos y pare de contar. Para hacer este análisis, tomé como una perspectiva comparativa 4 países: España, México, Brasil y Colombia. Obviamente con contextos diferenciados y diferenciadores, ¿sí? España tiene una posición geoestratégica. Ustedes saben que es península. Tiene un papel protagónico en la manera cómo se ha venido desarrollando esta variable en Europa. Y además España pues ha sido como la promotora de diplomacia de defensa, es una gran promotora de la integración en factores de cooperación en materia de defensa de derechos humanos, creación de confianza, y ha sido como muy protagónica en ello, ¿sí? México, Brasil y Colombia comparten una serie de elementos sociales, económicos y culturales muy similares, pero obviamente con perspectivas distintas, ¿no? Brasil ha tenido siempre como esa imagen de potencia regional, entre comillas, ¿no? Entiendan un poco el término, entre comillas. Potencia regional, ha liderado una serie de iniciativas para configurar un sistema hemisférico durante las últimas décadas. Por ejemplo, le apostó al Consejo de Defensa y Seguridad Suramericano, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una defensa compartida. También ha estado en estrategias de seguridad a nivel de material bélico. Ustedes saben que la industria aeronáutica militar, el armamento brasilero, es muy reconocido a nivel regional y global. Y es un elemento real de presencia. Y a su vez ha tenido una perspectiva de una integración del sur muy fuerte, ¿cierto?
México y Colombia sí han compartido elementos mucho más, digamos, comunes a nivel de su historia, tienen realidades similares a nivel socioeconómico, inclusive hasta toda la perspectiva de violencia, la dinámica narcotráfico y todas estas cosas lo han vivido los dos países. Colombia, bueno, México está ahora muy enfocado en todo este fenómeno del narcotráfico, las pandillas, todo lo que implica el mundo del narcotráfico y toda la creación de estas pandillas, de estos grupos. El nivel delincuencial está altísimo, ¿sí? Y por lo tanto evidencia escenarios donde las variables seguridad y defensa se mezclan. Hay una mezcla allí. Y Colombia, a raíz del último acuerdo de paz, del 16 para acá, pero ya venía desde el proceso en que se estaban dando los diálogos, ha venido creando una serie de estrategias donde ese papel de seguridad interna se amplíe y sea más como una promotora de cooperación, de entrega, de interrelación a nivel en materia de seguridad y defensa. Entonces les decía, con esta aproximación introductoria a los contextos, la nueva gestión pública nos permite ubicar este sector desde la variable diplomacia de defensa como una diplomacia para la seguridad también. Entonces, los estados se han venido reformando a nivel de lo público, pero no se nos olvide que la seguridad y la defensa son parte de lo público. Esa lectura que la seguridad era ad intra y la defensa ad extra ya está mandada a recoger. Ya se interrelacionan y le dan soporte y engranaje a esa seguridad de lo público. Entonces, esta es una primera aproximación al año y medio de trabajo, y lo que yo pretendo traerles a colación ahora para la reflexión y el trabajo es ver desde una perspectiva. Unos presupuestos desde la gestión pública, luego identificar unos elementos característicos de la diplomacia de defensa y ya luego trabajar España, Brasil y Colombia, que son los países que llevo hasta ahora avanzados. En México hay unos elementos interesantes que he ido encontrando. Entonces, ¿qué presupuestos tenemos? Uno, la diplomacia de defensa es un ejercicio de gobernanza que se ha venido desarrollando desde la década de los finales de los 90, como les dije, aunque el concepto se ubique en el 98 con esa promulgación en el documento de Gran Bretaña, es algo que yo creo que sus albores, su germen viene desde la misma posguerra, con todos los mismos documentos de Naciones Unidas. No en vano, ustedes saben que con los términos mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, surge la OTAN, surge el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, en el 47, el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Recíproca, el Pacto de Varsovia en el 55. Digamos que esos son ya embriones de esto que va a entenderse como una búsqueda de cooperación para defenderse ante cualquier amenaza. Y la seguridad, obviamente, venía asumida como una dimensión más bélica. En síntesis, mantener la paz implicaba una organización de bloques de cooperación en los que se apoyaran mutuamente para garantías. Ahí está, digamos, como el germen. De todos modos, esta reflexión y este análisis que hacemos desde los países como mecanismo de gobernanza para transformar el campo de acción de lo público en esta materia de seguridad. Sobre todo nosotros cuando le preguntamos al común de la gente, bueno, ¿qué es seguridad para usted? Que haya policías, que yo pueda caminar por las calles, que no me atraquen, que no me roben, que no se metan a mi casa. ¿Y qué es defensa? Pues me defiendo cuando me atacan o que me defienda el Estado. Pero resulta que estas son lecturas demasiado restrictivas, ¿sí? Aquí lo importante es ver cómo la gestión pública, en sus procesos modernizadores, también le dice a los sectores de seguridad y defensa, venga, ustedes son gestores de lo público también, configuradores de lo público. Y desde ahí
Entonces, la nueva gestión pública y sobre todo la posnueva gestión pública han marcado en las últimas 4 o 5 décadas unos cambios de verdad muy de fondo. Y entonces empezamos a hablar ya de procesos transformadores, de cambios de paradigma, de énfasis en áreas de impacto en el quehacer de lo público, como lo afirman muchos clásicos de la nueva gestión pública, y recalcan que el necesario cambio de ir a un ritmo estatal poniéndole la pauta a la coordinación y a la cooperación fundamental en este sentido. Entonces, comenzando esta primera década del siglo XXI, se empieza a hablar de esa posnueva gestión pública, donde se centra fundamentalmente en el concepto de totalidad de gobierno. ¿Sí? Recuerden que es el Whole of Government Approach. Y eso lo que hace fundamentalmente es que el foco está en que el articulado de la cooperación se centra en el gobierno conjunto, el Joint-up Government, que posteriormente se va a llamar gobierno conjunto, como les digo, ¿sí? Entonces, ¿por qué ubicar allí la diplomacia de defensa? Porque lo que hace esta categoría de cooperación en materias que van más allá de lo bélico y más allá de la atención de los problemas internos por inseguridad o delincuencia, está haciendo es un modelo de gobernanza que promueva un estado relacional en torno al diseño de estrategias para abordar los problemas de diplomacia y defensa. Por lo tanto, la diplomacia de defensa es una articulación de redes en materia de seguridad. No es un asunto exclusivo de planes, programas y proyectos que garanticen el cuidado de las personas, sino que es un tema no es un tema de número de policías ni de sedes policiales. Lo que se busca es que haya una percepción de seguridad mucho más amplia en todas las dimensiones. Desde allí, entonces, ¿qué podemos entender en últimas como diplomacia de defensa? Vamos a entender desde allí, es una estrategia de cooperación, integración, interrelación y coordinación de las Fuerzas Armadas y Militares de los Estados. ¿Para qué? Para diseñar, implementar estrategias que permitan aunar la experiencia, aunar esfuerzos, problemas y soluciones en el ámbito que apoyen el marco general de construcción y mantenimiento de la paz entre países y regiones. Y entonces allí, ¿qué se ha hecho, por ejemplo? De allí se estructuran las visitas de alto nivel, la red de agregados de defensa, tratados y arreglos internacionales, alianzas y asociaciones, asesores de defensa, formación en el extranjero y en el Reino Unido, por ejemplo, para el caso de Gran Bretaña, creaciones de capacidades, trabajar con organizaciones multilaterales, personal de servicios, intercambio de oficiales, funcionarios, en fin. Eso es, en última, la diplomacia de defensa. Entonces, desde España, España sí tiene el término claro que la diplomacia de defensa es un complemento de la diplomacia tradicional y ejecuta actividades que le son propias para apoyarla. Por lo tanto, son acciones estructuradas de defensa en beneficio de la diplomacia tradicional. Allá sí lo tienen claramente establecido y la relacionan con la diplomacia tradicional. Ese concepto España lo comenzó a trabajar a comienzos del año 2000, cuando promulgan las directrices para la política de defensa de España. Y ellos precisamente la dejan claramente y la llaman así, diplomacia de defensa. ¿Para qué? Para aportar al mantenimiento de la paz mundial, promover prácticas para fomentar la seguridad y la confianza dentro de un marco de la seguridad y la cooperación europea, respaldar iniciativas de desarme, apoyar la prevención de proliferación de armas. Ese es todo un conjunto de actividades que ejecutan las organizaciones dependientes del Ministerio de Defensa y los miembros y unidades de las Fuerzas Armadas en beneficio de la diplomacia tradicional. Luego, en el año 2011, se diseñó el Plan de Diplomacia de Defensa,
que tiene 4 columnas fundamentales. 1. Reuniones de delegados especiales de ministerios, misiones de paz, formación y ejercicios conjuntos, tecnología de la defensa compartida. Y ahí en ese momento España define claramente la diplomacia de defensa como un conjunto de actividades internacionales basadas principalmente en el diálogo, la cooperación que realiza el Ministerio de Defensa a nivel bilateral con nuestros aliados, socios y países amigos para impulsar el cumplimiento de los objetivos de la política de defensa en apoyo de la acción exterior del Estado. Fíjense que queda claramente establecido y delimitado. Paso rápidamente a Brasil. En el texto está pues mucho más explícito, pero por el tiempo. Mire, Brasil, ustedes saben que históricamente ha tenido una preponderancia continental. En su historia ha tenido elementos que la permiten a ella verla como esa gestora de diplomacia de defensa, aunque no lo diga claramente, ¿sí? Desde inclusive el periodo de la dictadura militar, Brasil siempre asumió dinámicas de reestructuración institucional con miras a consolidar una autoridad civil sobre las Fuerzas Armadas y la participación de civiles en las orientaciones en materia de defensa. Ellos no la tienen definida tan clara como la tiene España, porque en su proceso de reconfiguración institucional del sector defensa, los gobiernos del Partido de los Trabajadores han buscado un giro sustancial en el manejo de los asuntos de defensa y por lo tanto han abierto los canales de participación y han dinamizado una nueva perspectiva. Esa apuesta por el sector defensa brasileño desde esta nueva visión está desde el año 2005 con la Política Nacional de Defensa y luego en el 2008 con la Estrategia de Defensa Nacional y luego en el 2012 con la promulgación del llamado Libro Blanco de Defensa Nacional, que un país como Colombia o como México no lo tienen. En esa política de defensa, entonces ellos empiezan a ya traer términos de solución pacífica de controversias, fortalecimiento de la paz, ya se me está acabando el tiempo, fortalecimiento de la paz, apropiación de lo multilateral, ¿sí? Y luego vienen esos años del 2005 al 2008 cuando empiezan a crear la seguridad y la defensa como dinámicas interrelacionadas. La primera, la seguridad con una visión multidimensional, reforzando la soberanía e integridad territorial, y la segunda en perspectiva de lo externo. Fíjense que ellos se agarran un poco de la definición tradicional, ¿sí? Se agarran allí y de esa manera logran articular prácticamente eso. Ustedes saben que el gobierno brasilero, pues su industria le ha permitido mucha interrelación. En el Plan Brasil 2022 se plantearon 6 metas a largo plazo en el sector de defensa. Por ejemplo, participar en operaciones de paz y acciones humanitarias, en el cumplimiento del mandato de la ONU. En ese marco, Brasil asume un concepto de multipolaridad cooperativa. Fíjense cómo van apareciendo estos términos. Obviamente, eso tiene toda una trayectoria. Ya nos faltan 7 minutos para terminar. Colombia, finalmente, esta es una variable que se marca mucho desde el acuerdo de paz del 16 para acá. Obviamente, ustedes saben que en el antiguo gobierno pues se veía mucho más explícito, mucho más claro toda esa búsqueda y esa construcción de paz. Pero luego Colombia mutó de la llamada diplomacia para la paz, que se trabajó sobre todo en el gobierno de Pastrana en el 98 al 2002, a una diplomacia de defensa que estaba agarrada del concepto de diplomacia de la seguridad, sobre todo por los 2 gobiernos del expresidente Uribe, que trabajó mucho el concepto de seguridad democrática. Ese giro de diplomacia para la paz a diplomacia para la seguridad abre la puerta para que los 2 acuerdos de paz, el de las ex-AUC y el del 16, nos metieran en una dinámica de pensarnos en una perspectiva distinta, ¿sí? Igual que España y Brasil, Colombia sí delimita el concepto, lo delimita mucho más, ¿cierto? Y habla de
la política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, que es del año 19 con este gobierno de Iván Duque. Y es un instrumento donde se enmarcan los elementos fundamentales de la política exterior de Duque, específicamente todo lo que tiene que ver con lo multilateral, enfocada en ¿qué? En la estabilidad y la seguridad internacional, la cooperación y la reciprocidad en las zonas fronterizas, defendiendo la soberanía nacional y la política migratoria integral. Obviamente, el acuerdo de paz es un marco referencial muy fuerte. ¿Para qué? Para que desde allí se empiece a ampliar la visión y la perspectiva. Y entonces ya nuestra política, o nuestra variable de diplomacia de defensa tiene temas tan fundamentales como, por ejemplo, la nueva perspectiva del narcotráfico en Colombia, la nueva connivencia entre disidencias, narcotráfico, ilegalidad, armas. Ya se habla de los nuevos narcotraficantes. Ya no son los que hacen bulla, sino que el negocio es más perfil bajo. Y la proliferación del fenómeno delictivo hace que nosotros trabajemos la diplomacia de defensa muy agarrado desde la seguridad, pero obviamente seguimos siendo un país que promueve un eje de transformación estratégica para esa nueva política de defensa colombiana. Entonces ya aquí en Colombia hablamos de el impacto medioambiental, la seguridad cooperativa, la disrupción del delito, pasar del control militar al control institucional del territorio a través de la innovación, ciencia y tecnología, y van apareciendo todos estos elementos. Entonces, pues ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Para concluir, la diplomacia de defensa se ha desarrollado en circunstancias contextuales particulares, de acuerdo a cada país. Desde el año 98 hasta hoy, siempre se ha mantenido eso de el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. El referente está desde, el germen está desde la Carta de las Naciones Unidas, y revisadas las particularidades que apropiamos para la diplomacia de defensa, sabemos que todo es una dinámica de gobernanza, donde concluyen muchísimos elementos, que va, como lo escuchábamos ahora en el caso colombiano, desde la innovación, la tecnología, la ciencia, y cómo vamos haciendo un proceso de reforma y adaptación de un sector que creíamos que era solamente control del Estado a un sector de mucha más cooperación, de mucha más integración y de mucho más ámbito social. Por eso encuentra uno los militares en campañas sociales, humanitarias, haciendo otro tipo de actividades distintas a lo bélico y a lo militar simplemente. Bueno, muchas gracias. No hay preguntas en la plataforma. Para nosotros ha sido un gusto trabajar y compartir con ustedes estas primeras líneas de investigación, y esperamos pues que sigan surtiendo provechos. Un fuerte abrazo, gracias por su atención y que sigamos aprovechando este excelente y anual congreso que nos permite analizar nuestra administración pública. Gracias a Leslie por su ayuda y por su colaboración.